Hoy voy a hacer un quiche de calabacín, bacon y queso a mi estilo. Y digo a mi estilo porque normalmente el quiche suele ser con masa quebrada y yo ahora mismo quiero utilizar una masa de hojaldre que tengo por casa. Pero va a estar igualmente bueno. Espero que os guste mucho. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son 150 gramos de bacon, 150 gramos de queso, un calabacín, 3 huevos, 200 mililitros de nata de cocinar y una masa de, en mi caso va a ser hojaldre, pero vosotros si queréis podéis utilizar una masa quebrada. Esta es la masa que voy a utilizar yo. No es el hojaldre tradicional porque este hojaldre no levanta, pero yo voy a hacer la receta como si fuese hojaldre normal. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner en el molde el papel de horno que viene en el hojaldre y encima vamos a colocar el hojaldre de esta manera. Recortaremos lo que nos sobre con unas tijeras. Y quedaros hasta el final del vídeo porque luego os voy a enseñar cómo vamos a reutilizar esos trocitos que nos sobran, porque como digo siempre, aquí no se tira nada. Al final del vídeo haremos un postre con estos trocitos. Ponemos a precalentar 5 minutos a 200 grados. Esta masa no va a levantar, pero os voy a enseñar cómo lo haríamos si pusiéramos un hojaldre normal. Pondríamos un poco de papel de horno por encima, lo recortaríamos en círculo como la base y por encima echaremos algo que nos dé peso. Yo voy a echar unas alubias que son las que utilizo siempre cuando hago hojaldre. Me las guardo en un botecito y las utilizo en otro momento. Y esto lo vamos a meter en la freidora de aire a 160 grados 12 minutos. Mientras se nos va haciendo el hojaldre, vamos a coger un calabacín y yo no voy a utilizar todo, voy a utilizar aproximadamente la mitad. Y lo vamos a limpiar. Este calabacín ahora lo vamos a rallar. Voy a poner un colador porque un poco más adelante voy a intentar quitarle todo el líquido que pueda. Por supuesto esto se hace con las manos bien limpias, puesto que luego vamos a aplastar el calabacín para sacarle todo el líquido, como vais a ver a continuación. Aprovecho para animaros a que le deis al like si os gusta mi receta, a que comentéis y si queréis seguirme, a que os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones. Como veis, nos suelta bastante líquido. Pues vamos a intentar quitar todo lo que podamos. Esta es la fuente que me venía con el kit que compré. Como veis, está bastante rayada. La calidad tampoco me parece que es muy buena. Pero bueno, lo importante es que no se me pega. Echaré en la base un poquito de aceite para que no se me pegue y echaré el bacon. A continuación, echaré el calabacín que tenemos escurrido. Le daremos vueltas y lo meteremos en la freidora de aire a 160 grados 5 minutos. Ya no hace falta precalentar, puesto que ya lo tenemos caliente de hacer el hojaldre. No olvidéis en esos 5 minutos darle vueltas de vez en cuando para que se nos haga por todos los sitios. Y vamos a por el siguiente paso. En un bol vamos a echar 3 huevos y vamos a batir. A continuación echaremos el bacon y el calabacín que ya se nos ha hecho. Añadiremos los 200 mililitros de nata de cocinar un poquito de sal
y nuez moscada. Y batiremos todo bien. A continuación añadiremos el queso. Bueno, pues nuestro hojaldre ya ha terminado. Vamos a retirar el peso que teníamos. Como os he comentado, yo lo meto en un vasito y lo guardo para otro hojaldre que quiera hacer. Y ahora vamos a verter nuestra masa en el hojaldre y vamos a acomodar un poco. Y esto lo vamos a meter en la freidora de aire 22 minutos a 160 grados. Así ha quedado nuestra tarta. Os voy a enseñar el corte y quedaros ahí porque ya sabéis que ahora vamos a hacer un postre con los recortes que nos han quedado del hojaldre. Hay que aprovechar absolutamente todo. Mirad qué buena pinta tiene. Bueno, pues vamos a ver cómo aprovechamos nuestro hojaldre. Estos trocitos que nos han quedado lo vamos poniendo en un molde de magdalena. Los vamos aplastando un poquito para que peguen bien, de esta forma. Mirad, así es como tiene que quedar. Haremos el otro de la misma manera. Y a continuación vamos a pelar un trocito de manzana y lo vamos a partir en trozos muy pequeñitos. En mi opinión, cuanto más pequeñitos, mejor. A continuación le echaré un poquito de azúcar, veis que no llega ni a una cucharadita. Añadiré un poquito de mermelada de melocotón y un poquito de canela. Rellenaremos nuestros moldes con esto que hemos hecho. Ahora vamos a taparlos con otro poquito de pasta que nos haya quedado y los vamos a pinzar muy bien para que no se nos salga la mermelada. De esta forma. Y lo vamos a meter en la freidora de aire a 160 grados 20 minutos. Espero que os hayan gustado mis recetas. No olvidéis darle al like si os ha gustado y suscribiros a mi canal y activar las notificaciones para que estéis al tanto de las recetas que yo subo. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima receta.